Y el día de hoy, hermanos, el tema o el título de la palabra del día de hoy es una pregunta. Una pregunta para ver si saben cómo responderla desde ahorita o nos vamos a esperar a la mitad de la prédica para poder encontrar la respuesta. La pregunta es, ¿de dónde salieron los peces? ¿Alguien sabe? ¿De dónde salieron los peces? No saben. Acuérdense de esa historia que encontramos en los 4 evangelios de cuando Jesús alimentó a 5,000. Quiero irme a esa historia. Esa historia, creo que todos la conocemos, es una historia que hemos aprendido desde la escuela dominical, desde chicos, desde niños, no sabemos que Jesús hizo esa obra. Alimentó a 5,000 hombres, y entre paréntesis es sin contar a las mujeres y los niños. En algunos evangelios viene esa puntuación de eran 5,000 sin contar a mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Pero acuérdense, la pregunta es, ¿de dónde salieron los peces? Ese es uno de los muchos milagros que están registrados en la Biblia, de los muchos que hizo Jesús. Y de hecho se dice que no están registrados más que muy poquitos de todos los que realmente hizo en esos 3 años que caminó con nosotros. Pero hoy vamos a mirar esta historia un poco más de cerca. Vamos a irnos un poquito más hacia adentro. Esta historia nosotros la encontramos en los 4 evangelios. La podemos leer en Mateo, la podemos leer en Marcos, la podemos leer en Lucas y la podemos leer en Juan. Y cada uno de estos apóstoles nos muestra detalles que enriquecen la historia. Detalles que nos hacen ver un poquito más a profundidad y que nos hacen darle más sentido y más entendimiento a lo que Dios estaba tratando de mostrarnos, de lo que Cristo quería mostrar a través de este milagro y de esta historia. En cada evangelio nos presenta algunas características que enriquecen al anterior. Es decir, no sé ustedes, pero a mí al principio me pasaba que cuando empezaba a leer la Biblia decía, pues leía en uno, pero en los otros ya me lo brincaba. Pues decía, es la misma historia, ¿no? Pero parte de la palabra del día de hoy es hacerles darse cuenta cómo cuando nosotros leemos, y si Dios permitió que estuviera allí y en los 4 evangelios, es porque cada uno nos revela algo diferente, que enriquece, que aumenta, que nos permite entender lo que uno estaba diciendo con lo que otro complementa. Nos da esa perspectiva más amplia de lo que Jesús quería o estaba haciendo en ese momento. Y voy a poner primeramente un ejemplo. Acompáñeme con su Biblia y vamos a Marcos 6:32. En Marcos 6:32, nosotros podemos ver cómo Jesús les pide que se fueran solos en una barca a un lugar desierto. Eso dice Marcos 6:32. En Mateo, si quieren, lo pueden consultar después porque vamos a ir brincando como en las 4 versiones. En Mateo 14:13 habla de ese lugar. Cuando Marcos ya nos dio una pista, bueno, es que se fueron en barco a un lugar desierto. En Mateo nos dice que era un lugar como desierto, pero apartado. Es decir, no era que algo que les iba a tomar 5 minutos llegar. Se fueron a un lugar apartado, ya le pone una distancia. Ya no es que, sí, vámonos caminando y ahorita llegamos y los alcanzamos. Porque en parte de la historia, si lo recuerdan, habla de que ellos venían de hacer muchos milagros, de estar sanando, de estar compartiendo la palabra, que no habían comido, que estaban cansados, y Jesús les dice, vamos a apartarnos un momento, vámonos lejos. Y cuando entramos a la historia vemos que la gente los sigue y los alcanza hasta donde estaban. Pero si solamente nos quedamos con Marcos, dice, pues caminando llegaron, ¿no? Era aquí a 3 cuadras. Si leemos Mateo, nos dice, el lugar estaba apartado, no era algo cerca, estaba lejos. Pero todavía no nos da una dimensión de dónde pudiera estar. Si nos vamos a Juan, en Juan 6:1 dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Es decir, la distancia que estábamos pensando, ya con Juan nos dice, bueno, era el mar de Galilea, lo cruzaron.
Era al otro lado del mar de Galilea. Y yo hice de manera curiosa, ya ven que ahora en la tecnología nos permite visitar los lugares a través de la computadora. Me fui al mar de Galilea y lo medí. Dije, de lado a lado, por el lado más pequeño, porque está como alargado como un frijol. Pero por el lado más pequeño eran 10 kilómetros. Y si la gente tenía que llegar de donde estaban al otro lado, ellos sí tuvieron que rodear. Es decir, no fue algo pequeñito, fue una distancia larga, grande la que tuvieron que caminar. Y si vamos a Lucas, que estamos hablando de la misma historia, Lucas 9:10, dice, ya le ponen nombre. Dice, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Pero eso no lo habíamos entendido si solamente leemos Marcos, Mateos o Juan. Si leemos las 4 historias y vamos viendo el detalle que me aporta una, el detalle que me aporta la otra, lo que complementa, ya puedo entender que ellos se fueron de Galilea a Betsaida. Es decir, sí cruzaron el mar de Galilea, que más que un mar es una laguna muy grande. Es decir, el lado más estrecho son 10 kilómetros de lado a lado. Y en el otro extremo han de ser como 40 kilómetros. Es decir, dimensionen las personas que fueron siguiendo a Jesús, todo lo que tuvieron que caminar para volver a encontrarse con Él. Y ellos no fueron 5 minutos lo que se aventaron para en una lanchita salir de Galilea y llegar a Betsaida. Y así es como, si Dios ha permitido que diferentes historias estén plasmadas en otros evangelios, desde una perspectiva pues del apóstol que la está relatando. Marcos nos dice lo que él alcanzó a percibir y lo que le pareció y Dios le puso que era importante y eso asentó. Mateo agregó unas cosas adicionales, Juan agregó otras, Lucas, que era doctor, él fue más puntual y puso el nombre de la ciudad. Y así podemos construir la historia y entenderla mejor. Y es así como podemos ver que los detalles que uno presenta, otro los complementa, otro los enriquece y el último lo define. Ya sabemos que fue de Galilea a Betsaida. Ahora podríamos ir revisando detalle por detalle de la historia y encontraríamos muchas cosas que enriquecen. Que a lo mejor si la leemos en una vamos a pasar desapercibido, pero la otra nos da un panorama, por eso era importante esto. En algunos solamente relata la historia, pero no nos dice que Jesús le hizo una pregunta a Felipe y que Andrés da la respuesta. Solamente en uno de los evangelios dice eso y en los otros no dice con esa especificidad. Ahora, nosotros vamos a concentrarnos de toda la historia en un pequeño detalle. Solo en un pequeño detalle que le da una importancia diferente a la historia y que tiene que ver con la historia, con Jesús y contigo. Ese pequeño detalle. A veces este pequeño detalle son como esos que pasamos por alto, al menos si no lo leemos o lo leemos de rápido, pasamos por alto, pero si Dios ha permitido que esté allí, es para que podamos hablar de Él y para que podamos aprender sobre Él. Hoy no vamos a hablar solo del milagro, vamos a hablar del milagro, pero no vamos a hablar solo del milagro, vamos a preguntarnos algo diferente. ¿De dónde salieron los peces? ¿Alguien lo sabe? En esa historia eran 5 panes y 2 peces, pero ¿de dónde salieron los peces? Creo que muchos lo pasamos por alto y vamos hoy a encontrar precisamente de dónde. Y eso es importante porque en la respuesta hay un mensaje pues más poderoso de Dios para ti el día de hoy. Dicho de otra manera, Dios hoy no quiere solo hablar del milagro, sino de personas comunes, como tú y como yo, que Dios decidió usar para hacer un milagro. Lo voy a repetir. Hoy Dios no quiere que solo hablemos del milagro, sino de personas comunes, como tú y como yo, que Dios decide usar para hacer un milagro. Porque cuando leemos la historia de Jesús alimentando a los 5,000, solemos enfocarnos en la multitud. Solemos enfocarnos en la muchedumbre, ¿no? En los 5,000 que estaban allí, que fueron siguiendo a Jesús. Pero ese día, ahorita que veamos la historia a detalle en uno de los evangelios en específico, vamos a ver cómo Jesús
ya se había fijado en uno para poder hacer ese milagro ese día. Y quiero que me acompañen al libro de Juan. Vamos a leerla, pero a partir del libro de Juan, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al 14. Juan 6, del versículo 1 al 14. Dice el Señor en su palabra, Juan 6, versículo, a partir del versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, es decir, el lado de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Él cruzó 10 kilómetros. La multitud tuvo que rodear. Es decir, prácticamente cruzó el estado de lado a lado de Aguascalientes. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua. Ese detalle es importante y ahorita van a ver por qué. La fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí estaba Jesús lanzando una pregunta a uno de los discípulos. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe patinó, es agregado de mí, Felipe patinó en su respuesta y le dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los 2 peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Ya me podrían responder de dónde salieron los peces? ¿Ya, verdad? Bueno, pues vamos a escudriñar este pasaje y vamos a desmenuzarlo en 5 puntos. Punto número 1. Dios siempre tiene el control. Punto número 1. Dios siempre tiene el control. Dice Juan 6, en el versículo 5 y 6, que Jesús le preguntó a Felipe. Fue el mismo Jesús el que le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Es una pregunta que pareciera invitarlo a como con un sesgo. ¿De dónde compraremos? Es decir, no traemos, ¿no? ¿De dónde compraremos pan para poder darle de comer a los 5,000 o a los que hayan sido, que eran muchos más? Y Felipe, porque nos dice el mismo pasaje en el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, estaba lanzándole una pregunta a Felipe para ver dónde estaba su corazón y para ver si él sabía con quién venía caminando. Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos pasa lo mismo y somos bien Felipes. A veces nos pasa eso. Cada que se nos presenta una situación difícil, cada que hay una carencia en medio de nosotros, cada que una multitud nos cerca, cada que nos empezamos a cuestionar, podemos empezar: ¿cómo voy a resolver esto? Que fue seguramente lo que Felipe se le vino, ¿no? Después de que Jesús le dice: ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a todos estos?
Felipe empezó, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y su mente se fue precisamente a lo que podían traer en dinero, a lo que cargaban en ese momento. Cada que algo se pone difícil y a veces nosotros recurrimos a la mente de Felipe. Cada que los recursos a veces no alcanzan, acudimos a la mente de Felipe y no encontramos la manera de salir. Y cada vez que nos encontramos en ese aprieto, las dudas pueden hacerse presentes en nuestra vida, en nuestro corazón, pueden apoderarse de nuestra mente. Y así como Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver este problema con el que estamos pasando? Solemos caer muchas veces en ese error que comete Felipe, en buscar solamente una solución dentro de nuestras fuerzas, en solo voltear a ver aquello que traemos en el momento, con lo que estamos cargando, lo que está en la cuenta de banco, lo que está en nuestra alacena, con lo que podemos contar a nuestro alrededor. Pero Jesús estaba probándolo. Juan lo dice en el versículo 6, pero estaba probando a Felipe porque él sabía lo que había de hacer. Así que ante alguna dificultad que se llegue a presentar en nuestras vidas, tenemos que comprender algo. No se trata de la circunstancia, no se trata de lo que tengas a la mano, de los recursos con los que cuentes, no se trata de las fuerzas con las que tengas, se trata de quién va contigo. Y eso es algo, lo primero que podemos nosotros aprender de esta historia. Jesús lo estaba probando. Felipe, acabamos de alejarnos de una multitud, de estar sanando, tú mismo estuviste sanando. Acabamos de cruzar buscando un poquito de paz, de espacio, para poder descansar, para poder comer algo. Y cuando te pregunto, ¿de dónde? ¿Tú solo buscas en tus bolsillos? Jesús le estaba diciendo, ¿se te olvida con quién vienes? ¿Se te olvida quién está haciendo milagros caminando contigo y cómo tú estás haciéndolos también por venir caminando conmigo? Son preguntas que a veces nos llegan a entrar en la mente, en el corazón, y que tenemos que ver la manera de acordarnos quién viene con nosotros, de parte de quién estamos. Jesús es el que viene con nosotros, es el que guarda, el que cuida, el que bendice, es el que nos da de comer. Y eso es lo que estaba esperando a lo mejor escuchar de Felipe en ese día. Así que parte de esta primera enseñanza, tenemos que tratar de entender que dejemos de ser más Felipes y recordarnos de quién viene con nosotros. Porque allí lo único que teníamos que hacer, o que tenía que hacer Felipe, Señor, tú dirás. Señor, tú dirás. Si tú quieres que coman, van a comer. Si tú quieres proveer, va a proveer. Si tú quieres, Señor, que lleguen, van a llegar, sin importar que no esté en mis fuerzas ni esté en mis recursos. Si tú lo quieres, va a suceder. Punto número 2. Dios no mira lo mismo que el hombre mira. Dios no mira lo mismo que el hombre mira. Dios mira y elige lo que para otros incluso consideran como insignificante. Nosotros podemos ver en Juan, versículos 8 y 9, cómo le pregunta, Andrés llega y le dice, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, que tiene 2 pececillos, porque si lo leemos, en esta es la única versión en la que dice pececillos, en las otras dice peces, pero aquí dice, y aquí es donde da el detalle realmente del alimento. En los otros dice panes, y aquí dice panes de cebada, que ahorita vamos a entrar a ese punto que también tiene que ver. Dice, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y se pregunta, ¿más qué es esto para tantos? Jesús nos está dejando ver en el principio, Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía y había tocado el corazón de ese joven para que ese joven estuviera ese día allí. Para que ese joven preparara un almuerzo de pobres, que ahorita vamos a ver por qué, con sus 5 panes de cebada y sus 2 pececillos, se lo echara al hombro y saliera a caminar y diera toda la vuelta a la laguna del mar de Galilea y se encontrara con Jesús ese día, en ese momento, en ese lugar, allí. Y sin embargo, ese joven, ese muchachito, solo 5 panes
solo 2 pececillos, nada impresionante, nada digno de aplausos, no era un gran banquete, era una comida humilde, y sin embargo fue suficiente para que Jesús comiera y le diera más de 5,000. Dios mira diferente de lo que vemos los hombres. A veces para nosotros, a veces hasta en nuestra propia vida, nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos nos pueden parecer insignificantes. Pero el Señor no se queda con eso. Él en ese muchacho ese día vio a un joven dispuesto a caminar, dispuesto a seguirlo, dispuesto a pasar hambre porque era un pequeño bocado lo que llevaba, y seguramente estuvo todo el día caminando para poder llegar hasta donde él estaba. Él vio un corazón dispuesto en ese joven para que en ese lugar se encontrara con él y pudiera usar su pequeño almuerzo para poder hacer un milagro que bendijera a muchas personas. Ahora, pongámoslo en contexto. Esos 5 panes de cebada, y es importante el detalle de cebada, y que haga referencia a 2 pececillos, porque con esto nosotros podemos ver, y si nos vamos a la historia, cómo se vivía en la época, cómo se alimentaban en la época, y el detalle de que nos dice que la Pascua estaba cerca. Cuando la Pascua estaba cerca, era una fiesta en la que compartían el pan. Y era un pan especial, no era cualquier pan el que hacían, era un pan de una harina de trigo. Ese era el pan fino, era una harina. Y cuando hablamos de cebada, estamos viendo que ese era el pan como de segunda, el que podían comprar los pobres, el que podían traer los pobres. 5 panes de cebada, incluso la cebada era usada para alimentar a los animales en esa época. Y el hecho de que nos dé esos detalles, la Pascua estaba cerca, es decir, había pan de harina de trigo en abundancia por todos lados, porque la gente iba, lo compraba para poder hacer su celebración de la Pascua. Y ese joven no llevaba de ese pan, llevaba pan de cebada y llevaba 2 pececillos. De hecho, cuando nosotros vamos al griego, en el original en el que fue escrito este libro, vemos que en efecto nunca dice 2 peces o 2 mojarras, ¿no? No, habla de 2 pececillos. A lo mejor eran hasta charalitos, era algo pequeño, humilde, lo que ese joven llevaba en ese momento en sus manos. Conociendo estos detalles, reafirma que era una merienda sencilla, humilde, no era un banquete lo que este joven llevaba en sus manos. Y Jesús tomó ese almuerzo pobre de un joven humilde, para entenderlo en su contexto, toma el almuerzo de un joven pobre y humilde, lo bendice, lo multiplica, demostrando que incluso lo poco en manos de Jesús se vuelve un banquete. Recuerden la pregunta, ¿de dónde salen los peces? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿De dónde salen los peces? Esto tendría que dejarnos una enseñanza. Dios no está buscando para hacer sus milagros, para hacer su obra, para compartir el evangelio, para edificar su iglesia. Dios no está buscando a los más capaces. Dios nunca se ha fijado en esas cualidades, en esas características. Nos está enseñando que Dios tampoco está buscando a los más preparados, está buscando a los que están disponibles, a los que quieren caminar, dar la vuelta, alcanzarlo. Realmente tienen las ganas y el deseo de buscarlo. Digo, cruzaron 10 kilómetros ellos en barco, pero la gente tuvo que rodear. Y ese joven lo fue siguiendo y tuvo que rodear. Alguien que demuestra que tiene realmente ganas de encontrarse con el Señor. Esos son los corazones que Dios está buscando. Los que tienen ganas y deseo realmente de buscarlo, de encontrarlo y de hallarlo. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, yo no tengo mucho. Muchas veces podemos llegar a pensar, no sé hacer gran cosa. Muchas veces podemos llegar a pensar, hay muchos más que lo hacen mejor que yo. Pero Jesús nunca dijo, tráeme lo mejor. Jesús siempre dijo, tráeme lo que tienes. Y el joven solo dijo, sí, Señor. En el pasaje no se muestra un diálogo entre Jesús y el joven. No se muestra un diálogo entre Andrés, que es el que presenta al joven, pero sí se muestra que Jesús le dice, busquen.
¿Qué hay? ¿Qué hay de comer que les podamos dar? Y posiblemente los discípulos habrán dicho, ¿alguien trae algo? ¿Alguien trae algo que pueda compartir, que quiera compartir con los demás? ¿Alguien lo puede poner sobre la mesa? Y ese joven levantó la mano. Ese joven no se avergonzó de su pan de cebada. Ese joven no se avergonzó de sus 2 pececillos. Ese joven ese día solo dijo, sí, Señor. Punto número 3. El milagro empieza cuando alguien da un paso de fe. El milagro empieza cuando alguien da un paso de fe. Antes de que los panes se multiplicaran, antes de que los peces alcanzaran para todos, alguien tuvo que soltar lo poco que tenía. Ese joven tuvo que soltar lo poco que tenía. Y así obra Dios. Así nos lo mostró Jesús en este pasaje. Y así puede seguirlo haciendo hoy en medio de nosotros, a través de su iglesia, a partir de ti y a partir de mí. A partir de nuestro pan de cebada, a partir de nuestros 2 pececitos, a partir de nuestras fuerzas, a partir de mi paso de fe. Tú puedes hoy ser ese joven humilde que Dios pone en ese lugar. Porque si confiamos en su soberanía y si caminamos y lo seguimos, aunque tengamos que rodear con nuestros 5 panes, con nuestros 2 pececillos, Él puede obrar un milagro. Él puede hacer su voluntad a través de tus fuerzas, a través de tu talento, a través de tus dones. Y así podemos alcanzar a lo mejor a alguien que no conozca de Dios. Así podemos servirle a mis hermanos con mis dones, con mis talentos. Yo trato a lo mejor de ponerme en la mente de ese joven, y ese joven pudo haber dicho, es muy poco lo que tengo. Ese joven pudo haber dicho, no vale la pena, ¿cómo? ¿Por qué voy a decir yo, no? Si es mi almuerzo. Y además era humilde, no era algo digno del rey, ¿no? Como muchas veces cantamos de qué puedo hacer yo para darle algo que sea digno del rey. Ese joven pudo haberse negado, pudo haber dicho, es tan insignificante que no hará la diferencia. ¿Cómo puede hacer diferencia esos 2 pececillos? Pero él eligió confiar. Y él ya estaba caminando en fe. Él ya había hecho ese recorrido. Él ya había dado toda la vuelta a ese lago, a esa laguna, para poder encontrarse con el Señor, con aquel que él creía que le iba a poder ayudar y sanar y salvar. Y aquí hay una verdad, voy a ponerla así, pastoral, poderosa. Dios no hace milagros con lo que nosotros retenemos, sino con lo que le entregamos. Dios hace milagros con eso, no con lo que no queremos soltar, porque a veces nos puede parecer pues humilde, sencillo. Yo no sé hacerlo. Hay gente que habla mejor que yo, hay gente que camina mejor que yo, hay gente que hace las cosas mejor que yo. Yo no me siento a veces ni siquiera capaz. Pero ese joven no se quedó con su pan de cebada, pensando que a lo mejor los judíos que estaban ahí alrededor lo iban a ver feo, porque como si están las Pascuas cerca, deberías traer pan del bueno. ¿Por qué trajiste de cebada? Lo pudieron haber visto feo, pero él no se quedó con eso. Él dijo, Señor, aquí está. Lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo puedo aportar, Señor, aquí está. Dios no está hablando, ojo, no está hablando de dinero. Puede estar hablando de tu tiempo, puede estar hablando de tus dones, puede estar hablando de tus talentos, puede estar hablando de tu esfuerzo, puede estar hablando de tu boca al compartir un evangelio, una palabra, un versículo. Puede estar hablando de tus rodillas al doblarlas y poder orar por tu iglesia, por tus hermanos, por tu familia. Eso que a lo mejor te parece insignificante y que no puede tener fruto, orar por tu familia. Puede ser que nos esté faltando decirle, Señor, aquí está, te lo entrego. 4 punto. Dios quiere usarte, no solo bendecirte. Dios quiere usarte, no solo bendecirte. Iglesia, permíteme decir esto con amor pastoral. Dios no quiere que solo vengas a recibir. Dios quiere también usarte. Quiere usar tus manos, quiere usar tu tiempo, quiere usar tu servicio, quiere usar tus dones, para como ese joven poder obrar y seguir obrando sus milagros en medio de nosotros. Es parte del corazón de Dios.
Yo sé que a veces nos sentimos como ese joven. Quizás sabemos que no somos perfectos, quizás no sea mucho lo que podemos dar, pero cuando lo entregamos a Dios, Él hace lo que Jesús nos mostró en este pasaje. Cuando se lo entregamos, Él lo bendice. Cuando se lo entregamos, Él lo multiplica. Cuando se lo entregamos, Él lo usa para alimentar a más. Él lo usa para alimentar a más. Ese día, el milagro no solo fue que comieran 5,000. Ese día el milagro fue a través también de la fe de ese joven. Fue a través de la fe de ese joven. Punto número 5. Lo que entregamos a Dios siempre le ha pertenecido a Dios. Lo vuelvo a repetir. Lo que le entregamos a Dios no es algo de lo que tú te estés desprendiendo. Ya le pertenecía a Dios. Es algo que nosotros ya Dios nos había bendecido con eso. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios, y eso es algo que a veces nos cuesta tanto trabajo entender. Nuestra vida no es nuestra, hermanos. Si despertamos cada mañana es por la gracia de Dios. Nuestro tiempo, hermanos, no es nuestro. Si nos da Dios un día más de vida todos los días, se sigue acordando de nosotros, es solo por su gracia. Nuestros dones no son nuestros. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, Dios nos ha hecho administradores de la multiforme de su gracia. De la multiforma de su gracia. Eso dice la Escritura. Todo lo que Dios nos ha dado, todo con lo que Dios nos ha bendecido, nuestra manera de hablar, nuestra manera de servir, nuestra manera de cocinar, nuestra manera de hacer lo que hacemos con nuestros dones y nuestros talentos, no es nuestro, solo somos administradores de esa multiforme forma de la gracia que Dios ha derramado en nosotros. No somos dueños. Y cuando entendemos eso, empezamos a generar en nosotros ese desapego, esa generosidad, ese anhelo por servir y por dar, por agradecerle a Dios por lo que ha puesto en nosotros, por lo que nos ha dado, por ese día más de vida. El muchacho ese día no perdió su almuerzo, porque a lo mejor pudo haber pensado, pues, para tantos, ¿qué va a hacer esto? Yo si lo doy, me voy a perder. Lo que yo preví a lo mejor fue previsor, desde su humildad, pero fue previsor y llevaba un almuerzo para seguir a Jesús ese día. Él no perdió el almuerzo ese día, solo se lo devolvió a Dios. Solo se lo dio. Algo que Dios ya le había puesto desde su humildad, algo que Dios ya le había dado, algo que Dios ya lo había bendecido, solo se lo regresó. Y cuando entendemos eso, servir a Dios deja de ser una carga. Se convierte en un privilegio y se convierte en una manera de decirle, Señor, gracias. Señor, gracias. Los dones, talentos, no nacen en nosotros, vienen de Dios. Su palabra es clara en eso. Todo lo que nosotros somos y hacemos. Si leemos, por ejemplo, 1 de Pedro 4:10, en el pasaje dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Délo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 de Pedro 4:10. El Señor nos dice, del don que has recibido, del don que te he dado, dalo a los demás. No es para que te lo quedes tú y lo disfrutes tú y lo atesores solo tú. Dáselo a Dios. Sirve con él a los demás. Bendice a alguien más con lo que yo te he dado. No todos tenemos el mismo don y eso es una realidad. No todos hablamos bonito, no todos oramos bonito, no todos cocinamos tan rico. O sea, no todos tenemos el mismo don, no todos servimos de la misma manera, pero todos hemos recibido algo de Dios, todos. No hay uno solo que no haya recibido algo de gracia de parte de Dios. El muchacho, ojo, no tenía panadería. Muchos me ha tocado ver, cuando Dios me dé la panadería, de los panes le daré, ¿no? El muchacho no tenía panadería, solo llevaba 5 panes y de cebada. Y eso fue suficiente porque los puso en las manos correctas, los puso en las manos de Dios, las puso en las manos de Cristo. Iglesia, permíteme decirte también esto: no minimices tus dones, no minimices tu talento,
No compares tu llamado con el de alguien más, porque a veces cuando nos comparamos, pues siempre vamos a tener a alguien que nos opaca, siempre va a haber alguien que haga las cosas mejor que nosotros, siempre. Pero no es esa la perspectiva, no es de minimizarnos a nosotros mismos, no sirvo para nada, ¿no? ¿Cómo le voy a dar esto al Señor si no sé hacer nada bien? Dios sabe exactamente por qué te dio lo que te dio. Dios sabe exactamente lo que te ha dado. Y sobre lo que Él sabe que te ha dado es sobre lo que nos va a pedir cuentas como administradores de lo que nos ha puesto en manos. La realidad es que Pablo, por ejemplo, nos enseña en 1 Corintios 12, versículos del 4 al 7, 1 Corintios 12, versículos del 4 a 7, voy a leer 2 fragmentos nada más. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Un poquito más adelante dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio, no para enterrarlo, no para dejarlo guardado en las 4 paredes de mi casa, sino para beneficio de la misma iglesia. Tus dones, hermanos, son para edificar la iglesia, para servir a otros, para servir, para alimentar a las multitudes. El milagro ese día no fue para glorificarse el muchacho. De hecho, su nombre no está registrado. No era para que él se llevara la gloria por haber sido fiel, por haber caminado todo ese recorrido, por haberlo entregado. Su nombre no era para que él se llevara la gloria, era para que Cristo se la llevara. Y eso es algo que ese muchacho, sabiendo o no, él lo hizo. Su nombre no está, su nombre no pasó a la historia, pero el de Cristo sí, a través de ese muchacho y gracias a que se dejó usar en ese momento. Dios quiere y busca una iglesia activa, es decir, a ti y a mí activos. No se refiere a que en la iglesia haya muchas actividades, se refiere a que entre cada uno de nosotros podamos estar activos haciendo algo para el Señor, buscando la manera de cómo agradecerle lo que Él es, de cómo agradecerle lo que Él nos ha dado, de cómo agradecerle los talentos, dones que ha puesto en mí. No solo una iglesia asistente, una iglesia activa. Dios no nos salvó, y espero que eso no suene feo, no suene fuerte, pero Dios no nos salvó para venir a sentarnos. Dios nos salvó para venir a servirle. Cuando nosotros entregamos los dones, Dios hace lo inimaginable. Cuando nosotros ponemos solamente ese granito, esa semillita, esos pececitos, Dios hace el milagro. Él hace lo inimaginable. Jesús en ese día tomó los panes y dice el versículo, dio gracias, los partió y los repartió. Los bendijo, los partió y los entregó. Lo que se pone en las manos de Dios nunca se desperdicia. Lo que se pone en las manos de Dios nunca se desperdicia, nunca se ignora y nunca queda estéril, siempre da un fruto. Nosotros acabamos de leerlo. Al final del pasaje dice que juntaron 12 cestas. Todavía, de lo que quedó. Es decir, eso humilde, ese desayuno humilde de un joven pobre, terminó alimentando a más de 5,000 y sobreabundó. Y eso es lo que hace Dios con lo que ponemos en sus manos. Eso es lo que Dios hace cuando le entregamos algo. Cuando le entregamos algo, sea una carga, sea un peso, sea nuestra fuerza, nuestro talento, nuestro trabajo, lo que pongamos en sus manos, Él lo multiplica. Así que recordemos la pregunta: ¿de dónde salieron los peces? ¿De dónde salieron los peces? Hoy creo que podemos entender algo: que todo era de Dios, que su don tenía propósito, que su entrega podría bendecir a otros. Y hoy Dios nos pregunta como iglesia: ¿qué te di que todavía no me has entregado? ¿Qué te he dado que todavía no rindes como esa corona ante el Rey? Tal vez Dios te ha llamado a servir, a enseñar, a ayudar a otros, a orar por otros, a discipular, a dar tu tiempo, no porque Él lo necesite, sino porque otros necesitan lo que Dios puso en ti. No es para darte la gloria y la honra a ti, es para que su gloria y su honra se siga esparciendo, se siga comunicando, se siga predicando. Y eso nos vuelve otra vez a llevar a la pregunta: ¿de dónde salieron los peces? ¿De dónde? ¿Dónde salieron los peces? Salieron de alguien
que decidió confiar. Salieron de alguien de una entrega sencilla, de una entrega humilde. Salieron de un corazón dispuesto a caminar, a seguirlo hasta alcanzarlo. Salieron de alguien dispuesto a hacer el recorrido más largo para encontrarse con el Maestro. Y hoy Dios sigue haciendo milagros. Yo creo firmemente en eso. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando en medio de nosotros. Y todo sucede cuando su pueblo decide decir: Señor, esto te lo entrego, úsalo. Señor, esto te lo entrego, úsalo. Así que creo que podemos hoy contestar: ¿de dónde salieron los peces? Salieron de alguien como tú y como yo. Salieron de alguien humilde que conoció a Cristo y que tomó la decisión de seguirlo. Que tomó la decisión de agarrar el camino largo, pero para encontrarse con Él, sabiendo que Él iba a llegar al otro punto, aunque le tomara el día entero ir y encontrarse con Él. No escatimó y no dudó cuando el Señor dijo: ¿quién puede poner algo sobre la mesa? El joven dijo: yo, sin importar que fuera humilde, fuera sencillo lo que él llevaba y lo que él portaba, y hoy es uno de los milagros registrados en la palabra de Dios. Así que, así como ese joven humilde, sencillo, que era el único que tenía, era el único que podía, y era lo que realmente él podía entregar, así Dios hoy nos dice: ¿qué te he dado que no me has entregado? ¿Qué he puesto en tus manos como administrador que no lo has podido, que no ha podido dar frutos? Que no está sirviendo en amor, no a tu iglesia a lo mejor, pero a tus hermanos, a alguien en la calle que le esté compartiendo la palabra del Señor, compartiendo ese pececillo que tú portas, que tú traes, para darle la gloria y la honra al Señor. Así que hoy quiero cerrar porque van a ser 2 prédicas, me pasó a decirlo al principio. Van a ser 2 prédicas, esta es la primera y la segunda va a cerrar precisamente con este tema. Pero quiero que hoy te quedes con una pregunta en mente, en el corazón. Llévatela en la semana, que esté dando vueltas en tu mente para ver, que el Señor te diga: Señor, ¿cómo te puedo agradecer todo lo que me has dado? Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo dar frutos con lo que tú me has bendecido? Con lo que tú has puesto en mí, en mi carácter, en mi talento, mis dones, en mi tiempo, en mi servicio, en el fruto de mis manos. ¿Cómo puedo yo, Señor, darte la gloria y la honra con lo que tú has decidido bendecirme? Y llévesela en el corazón. Y la siguiente, terminamos de cerrar la prédica para que concluyamos precisamente con este llamado que el Señor hace a toda su iglesia, de no ser una iglesia que solamente venga a sentarse, sino que venga a servir. Y no se refiere a servir aquí, a servirle a Él en el ministerio, porque tu ministerio puede estar afuera también, con las viudas, con los pobres, con los huérfanos, con los ancianos. O sea, puede estar en otro lado, puede estar en la ribera, ¿no? Tu ministerio puede estar en otro lado, pero será que podamos darle frutos y decirle: Señor, con esto te doy gracias por lo que tú haces por mí. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a cerrar este tiempo.